plena pandemia, compré unos productos. Y el tema es que nunca me llegaron esos productos, todavía los estoy esperando. Pero el tema puede que yo entiendo, digamos, si uno tiene como un orden de las cosas que llegan y van, como, como en la parte logística, el sector de despacho o de derivación de los productos, cómo no, cuando vuelve, se puede decir que todo vuelve a la normalidad, no empiezan ellos mismos a, ¿cómo se llama? Ya, empecemos así, empecemos así, cuáles son los procesos, cómo lo vamos a hacer, volviendo a la normalidad, se puede decir. A eso es lo que voy yo. ¿En qué hubo, cuál fue el error para no empezar desde cero, como se puede decir? Es que no existe una forma exacta de hacer la logística perfecta. ¿Por qué? Porque todo procedimiento, todo sistema, hagamos, es predictivo, es preventivo, o sea, es algo que tú estás presupuestando que va a resultar, pero yo puedo tener planificado para mañana todo. Y suponte que tengo la persona, tengo el producto y me falla el transporte. O no viene el personal a trabajar. O me asaltan el camión y me roban todo. Entonces, son muchas las variables que ocurren y son impredecibles. Obviamente vamos a tener un plan B, pero eso significa que ya no llegamos al cliente en el tiempo y en el momento acordado. Entonces, por lo mismo, la logística como tal se hace lo imposible para cumplir, pero siempre van a haber por así decirlo, imponderables que están fuera de manejo. Imaginemos, pongámonos bien trágico que puede ocurrir. Va el camión y hay un terremoto. ¿Cómo llega a donde tenía que ir? O lo asaltan, o lo queman, o el producto que necesitaba llevar justo se perdió, se lo robaron. Entonces pueden existir muchas razones. Y no precisamente porque la logística falla. Recuerda que no todas las logísticas sirven para un mismo tipo de empresa. Una logística de servicio no te sirve para una empresa que fabrica un producto, como viceversa. Los tiempos son más acotados, los tiempos son diferentes, el cliente es distinto y obviamente las necesidades que tiene que satisfacer cada uno es diferente. Así que esa es la respuesta, Sebastián. Ya muchachos, creo que estamos todos. Vamos a proseguir con lo que estábamos, que era la seguridad, la higiene y la salud ocupacional. Y habíamos llegado al término o lo que era el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Entonces habíamos dicho que era un organismo de participación que estaba compuesto entre miembros de la empresa y miembros de los trabajadores y de esa manera llegaban a acuerdos para detectar eh, los riesgos que puedan existir en la labor que puedan causar incapacidad física, incapacidad de función o enfermedad profesional. Entonces, de esta manera, se pueden tener los dos puntos de vista, desde la empresa como tal para poder adquirir los recursos y también del colaborador para ver la necesidad que tenemos. Es muy difícil que en las empresas le den todas las posibilidades y las comodidades a los colaboradores. Pero el comité paritario ayuda un poco a mitigar esa distancia y esa diferencia que existía en años anteriores, donde el colaborador se tenía que adecuar a lo que la empresa le ofrecía. ¿Ya? Hoy en día, eh, con todo lo que ha ocurrido, con toda la problemática que ha tenido el colaborador en cuanto a integridad, hasta muebles ergonómicos tenemos para poder trabajar de buena manera. Imagínense yo que trabajo telemático de mi trabajo, así por decirlo, oficial, que es la Universidad Tecnológica, nunca me han mandado una silla. Entonces, con eso tengo que correr yo para poder cumplir de buena manera y aún así el mobiliario que yo tengo no es el más apto para hacer una función, además que estoy todo el día conectado, todo el día sentado trabajando y es bastante forzoso y es bastante incómodo. Entonces, los comités paritarios van a estar constituidos por entre aproximadamente 6 u 8 personas, 4 representantes de la empresa y 4 representantes de los trabajadores más 2 suplentes. Eso va a depender de la estructura de la empresa. ¿Qué características debe tener? Ser mayores de 18 años, ¿ya? Porque es la edad legal para trabajar. Saber leer y escribir, aunque uno lo vea como un aspecto básico, aún
a día de hoy, aunque pese a que nuestro país se ha alfabetizado bastante, aún hay colaboradores que no tienen la cualidad de saber escribir o saber leer. Entonces, alguien que esté en un comité paritario tiene que tener estas habilidades porque va a representar el sentir de los colaboradores, tiene que saber interpretar lo que se dice y obviamente tiene que exponer la necesidad que tenemos. La antigüedad de la empresa, 1 año. ¿Por qué? Porque de esa manera él ya tiene la experiencia de lo que es el trabajo, tiene la experiencia de las condiciones laborales y también conoce el sector y a sus propios compañeros de trabajo. Haber realizado el curso de orientación con prevención de riesgo. El comité paritario no es tampoco alguien que se elija y ya tú me representas. No, tiene que tener ciertas nociones por lo menos de lo que es el conocimiento laboral y lógicamente las prevenciones de riesgo. O sea, tampoco la idea es que quien esté en el comité paritario no tenga idea de dónde son o están las zonas de más riesgo o no conozca cómo se manejan las herramientas o no tenga un conocimiento de la infraestructura. Tiene que tener por lo menos un conocimiento básico y tener la capacitación a través de un pensionista o del organismo administrador de del Seguro Social correspondiente a la ley 16.744. Entonces, ese va a ser el representante de nuestros trabajadores ante la empresa. Ahora, como ya entramos de lleno, tenemos que saber algunos conceptos. Mucho se habla de lo que es el riesgo laboral, ¿ya? De lo que es peligro, de lo que es accidente. Pero antes que eso ocurra, nosotros siempre vamos a estar expuestos, y no solamente en el trabajo ni en la labor que realizamos, sino que en todo lugar. Siempre vamos a estar expuestos a los riesgos. Y los riesgos laborales, obviamente, son circunstancias, son contingencias que producen un peligro dentro de la actividad laboral. O sea, cualquier situación que pueda producir un accidente con riesgo o daño físico o psicológico. Entonces, también tenemos que considerar que dentro de nuestra labor diaria podemos sufrir un accidente, ¿ya? Hay eventos que son imprevistos, como eventos que muchas veces no los buscamos, también tenemos que ser bien claros en eso, y hay mucho personal, muchos colaboradores que teniendo los elementos de protección personal, teniendo la inducción, cometen errores de todas maneras, o en algunos casos se exceden en lo que es la labor diaria. A veces se arriesgan mucho más de lo que deberían. Hoy en día está penado también, dentro de la reglamentación interna, asumir riesgos que no corresponden a la labor diaria. A mí tiempo atrás me pasó que a mí me llamaron la atención cuando recién llegué a Santiago y no conocía muy bien todo lo que era el aparataje logístico ni tampoco lo que era prevención de riesgo. Y a un colaborador, yo llegué acá a Santiago, mi primer trabajo como analista de costo y jefe de bodega de una empresa pequeñita, y me acuerdo que un cliente se llevaba producto y quería encarpar. Y yo llamé a 2 colaboradores y le dije que encarparan y se subieran arriba del camión. Llegó el prevencionista de riesgo, enojadísimo, una carta de amonestación me puso. Me dijo, usted no puede someter a riesgo a estas personas porque ellos tienen el curso de grúa horquilla, tienen curso eh, de prevención, saben utilizar por qué están sin los cabos de vida, por qué no tienen los EPP. Y ahí recién uno comprende la importancia de no por cumplir con los requerimientos del cliente vamos a exponer a nuestra gente. Entonces, ahí supe que lo primero es la seguridad de las personas. Y la seguridad de las personas nos va a ayudar a efectuar una buena logística. ¿Ya? Obviamente, cuando estamos en el ambiente logístico, que una pregunta para proseguir. ¿Alguien de ustedes ha trabajado alguna vez en un centro de distribución? Como para enfocar lo que vamos a ver ahora. O si no, en un centro de distribución, en un área productiva. Profesor, Pamela.
Bueno, lo que hago yo trabajo en una empresa de oxigenoterapia. Ya, No sé si algo de lo que usted está consultando o está preguntando. pero Nosotros comenta. distribuimos, nosotros distribuimos oxígeno, esos tubos de hospitales, Ya, a las diferentes comunas de Santiago y a las clínicas, a las clínicas particulares. Y lo trasladamos yo trabajo en una parte de donde salen los autos, los furgones, con esos tubos. ya. Tú estás como en la sección de distribución de despacho. Así es. Perfecto. Ya, mira, qué bueno que me comentaste porque más allá de que yo pregunté en un centro de distribución o producción, también me sirve porque quiero ver contigo acá los tipos de riesgo que hay. ¿Ya? Se dice, y está obviamente enfocado, que los tipos de riesgo son los riesgos físicos, los riesgos químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Entonces, sabemos que los riesgos físicos son todos aquellos a los que atribuimos cualquier situación que afecte alguna parte de nuestro cuerpo, ya sea por un efecto externo o interno. Los ruidos, las presiones, la iluminación, las vibraciones, las temperaturas, la electricidad, etc. Siempre cuando trabajamos en un sector o en un lugar donde no contamos con los EPP, vamos a correr un riesgo físico. ¿Ya? El ruido. Tiempo atrás, no sé si Víctor, que trabaja en minería, me puede corroborar que el tipo de riesgo físico más común y más, por así decirlo, no me gusta decir característico porque tampoco es algo para felicitarse, el riesgo físico más evidente en la industria es el riesgo de incapacidad auditiva por no usar los EPP. En caso tuyo, Víctor, tú a tu gente, ¿qué le haces cuando no están utilizando los EPP? De acuerdo al reglamento interno, el no uso de los EPP entregados por la empresa es una falta. La primera es una conversación, la segunda es una carta de amonestación con copia a su carpeta personal, la tercera es con copia de impresión del trabajo y de ser recurrente corresponde desvinculación. Y sin ni uno, como se dice a De la chilena. hecho, está tipificado como falta en los artículos del trabajo y corresponde despido justificado sin finiquito. Perfecto. Gracias, Víctor. ¿Por qué preguntaba por Víctor? Porque él, como trabaja en el sector minero, son los más exigentes con el tema seguridad. Debería ser en todos lados igual, ¿ya? Pero siempre hay algunos ámbitos donde son más exigentes por temas de regulación y reglamentación. Imaginémonos personas que no usan EPP, o sea, no se cuidan a sí mismas. Eso es llamativo, por así decirlo. Cuando todos sabemos que el ruido afecta la audición. Y sin audición no podemos trabajar de buena manera y menos comunicarnos, porque es una fuente de recepción de mensajes y recepción de información. Las presiones, ¿cuántas veces sucede que los mismos colaboradores que en la logística, no, voy a cargar yo esta caja, pero utiliza la herramienta que corresponde, no, yo la llevo, se le cae y se aprieta la mano, se presiona algún miembro del cuerpo. La iluminación, ¿cuántas veces pasan los accidentes porque por desidia? Hay lugares, sectores que están mal iluminados y no son capaces de decirles a la jefatura de supervisores que necesitan colocar iluminación en tal lado o cambiar un tubo fluorescente o una ampolleta, porque en la logística el riesgo es inherente al ser humano. Las vibraciones. ¿Cuántas veces sucede que ya sea vibraciones por el mismo manejo o la misma situación en la cual están los vehículos, el transporte, o incluso una vibración por un movimiento telúrico puede causar la caída de de una estantería o del producto que está paletizado o que está almacenado? Las temperaturas extremas también. No todas las personas tienen el mismo umbral de dolor y de resistencia ante las temperaturas extremas. Cuando hace demasiado, hay una temperatura muy alta o una temperatura muy baja, tiene la empresa el deber de proteger al colaborador ante la radiación y también ante el congelamiento que puede producir hipotermia. Entonces,
son factores que siempre hay que tener en cuenta. La radiación, cuando trabajamos en empresas donde manipulamos elementos un poco dañinos para la salud y que tiene que ser realizado con la implementación correspondiente. La electricidad es uno de los accidentes más comunes que hay dentro, o uno de los riesgos más trascendentes que hay en la empresa. ¿Cuántas veces sucede que por no esperar al profesional o al encargado, no, yo lo hago? Y se electrocuta a la gente o sufre algún daño u otro se corre el riesgo. Nunca tenemos que hacer actividades de las cuales no estamos especializados, no aparece en el contrato, ni mucho menos somos idóneos para realizarlo. Si por ejemplo hay un desperfecto eléctrico, no se realiza hasta que llegue la persona idónea. Si usted lo realiza y hay algún inconveniente o usted se accidenta, le doy por justificado que la empresa no va a hacer nada por protegerlo. Se va a seguir por el contrato, esta labor no es inherente a su función. Entonces, la empresa obviamente se va a resguardar por todas las reglamentaciones y hasta lo puede despedir por una actividad que no correspondía a sus funciones diarias. Los riesgos químicos. América. Pero ¿qué pasa cuando un jefe te manda y te dice, oye, voy a hacer esto? ¿Ahí cuenta o no? Usted tiene dos opciones. Es que ahí hay criterio. Si es algo que no le va a provocar perjuicio al organismo o algún riesgo físico, mira, y hay que utilizar criterio. Si por ejemplo usted, voy a decir cualquier actividad, usted es secretaria y usted está todo el día digitando y el jefe le dice que recibe una llamada o que se recibe una llamada pero no es parte de su contrato, no hay un gran riesgo. Pero por ejemplo, si usted es secretaria y le dijeran, América, tú que conoces de electricidad, ¿puedes arreglar el cable? Usted le puede decir que no y no aparece en su contrato. ¿Qué sucede si usted comete un error? O ante la actividad que no está tipificada como responsabilidad suya ni como un deber, usted se electrocuta o en el peor de los casos muere. ¿Qué es lo que hace la empresa? La persona está realizando una actividad que no corresponde a lo que dice su contrato. Y el contrato es el que manda. El contrato es un documento legal. Es un documento bajo un acto de fe y que está tipificado y copiado en el organismo pertinente, que es la Inspección del Trabajo, y por ende, eso es lo que a usted le atañe. ¿Y por qué esa pregunta médica le han mandado a hacer cosas que no corresponden? Sí. Y una vez tuve por ejemplo, se supone que yo soy administrativa, ¿no? Y una vez me dijo el jefe, oye, América, ¿puedes ir a recibir unas llaves de bola que acaban de llegar? Y le dije, sí, ok, yo voy, ¿no? Pero yo no contaba con que eran súper pesadas. Entonces, obviamente las agarré mal y iba caminando y como pasé por una línea de producción, yo no vi que había un fierro y me pegué en la pierna y me abrí un pedacito de la pierna y obviamente me dolió demasiado. Y días después tenía mucha molestia en la pierna y bueno, gracias a Dios no pasó a mayores ni nada, pero me quedé pensando, esto no me hubiera cubierto porque yo no tengo que ir a cargar llaves. Es lógico, queda a criterio, pero el contrato es el que tipifica los derechos, responsabilidades y deberes de la labor que usted está realizando. Profesor. Pamela, dígame. Una consulta. Lo que pasa es que yo trabajé súper duro por el tema de la pandemia hace 2 años atrás porque fue fuerte. Fue el boom del tema de mi hijo en ese momento. ¿Ya? El tema de que yo sufrí estrés. ¿Ya? Yo consulté, fui a la inspección, averigüé porque yo lo quería pasarlo por la mutual, porque también se puede pasar estrés por la mutual. Pero, como dijo mi compañero anterior, se investiga, se tiene que saber el por qué, o sea, es todo un procedimiento, no es llegar y decir,
tengo estrés. Y yo consulté también, porque yo también hago labores que no me corresponden en mi contrato. Yo llevo muchos años trabajando ahí y a mí me dijeron que cuando uno ya hace, por ejemplo, aunque no esté estipulado en el contrato, uno está ya haciendo ese trabajo por tiempo, ya queda como fijo que ya lo está haciendo a ver, no sé cómo decirlo, que ya, independiente que no haya algo firmado, pero ya lo estáis haciendo por años. Ya. Voy a disculpen, interrumpa. ¿Eso que usted está haciendo durante años, se lo pagan? No. Ya. Hay una situación de que también puede ser de palabra algo que usted haga pero que se lo cancelen. Es un acuerdo tácito, ¿ya? Que pasa a ser parte componente. Pero si a usted no se lo pagan, usted no tiene por qué hacerlo. Es parte de su contrato, dice, por ejemplo, a usted se le va a cancelar por hacer, por ejemplo, ya sigamos, digitación de documentos. Listo. También usted puede, usted también tiene la obligación de realizar las tareas que no son correspondientes a su trabajo, pero se le enumeran. Entonces, ¿por qué? Porque si no, pues se presta en una empresa para que todos hagan todo sin tener un emolumento a cambio y con el riesgo que no corresponde a las funciones por las que está contratada. Entonces, muchas veces sucede en las empresas que la persona o se accidenta o se estresa o tiene algún inconveniente, pero no está tipificado como labor propia del trabajo. Y ahí están muchos de las licencias médicas, ahí están muchos de toda la problemática laboral que hay sin resolver, porque la inspección o la mutua que es, sí, pero esto no te correspondía hacerlo. Sí, pero yo lo hago siempre. ¿Y hay quien te manda? No, me mandó el jefe. Jefe, ¿qué pasó? No, yo no le he mandado nunca a hacer esto. No sé, ella lo hace porque quiere, pero su contrato es por esto. Entonces, hay un tema que es de criterio y hay un tema que es de responsabilidad. Y la responsabilidad de la labor es legal. Y lo legal está en el contrato. Víctor. Para aportar un poco sobre la misma línea que está diciendo usted, a la compañera que quería ver el tema del estrés laboral, el estrés es súper difícil de comprobar ante la autoridad. Tendrías que llegar justo en el momento que estás con una crisis por estrés. Lo que se hace normalmente es que tú acudes a un médico psicólogo que te diga un psiquiatra, te presenta la licencia y en la licencia, al indicar que es por un estrés laboral, la mutual se va a tu trabajo y hace un análisis del puesto de trabajo. En base a eso define si corresponde o no corresponde que sea por estrés laboral. Si corresponde, las licencias van a ser pagadas de acuerdo al seguro, incluyendo ese tema que una revaluación de los puestos de trabajo, aumento de tasa posiblemente. Pero, de no corresponder, según lo que indica la mutualidad, las licencias pasarían al canal normal, que viene siendo la Confin. Y lo otro, respecto a América, si no me equivoco, que realizó una tarea donde se lesionó, si a ti no se te informan y no hay un anexo de contrato que indique que bajo ciertas medidas excepcionales tú vas a hacer trabajos de recepción de mercadería, no estás cubierta. Porque eso que tú llamaste una herida pequeña por un golpe perfectamente puede ser un hematoma y terminar en un coágulo. Y no estoy siendo exagerado, sino que son las posibilidades dentro de todo este tema. Entonces, si la escala de tu empresa requiere que tú fuera de tus labores primarias tengas que hacer otras labores, que todo eso quede prescrito para protección de tu empleador y de ti mismo. Gracias, Víctor, por todo. Justo iba a tomar este tema, pero gracias. Profe, ¿qué pasa si en este caso, cuando yo reclamé lo que me pasó, yo le dije a mi jefe que yo ya no voy a hacer eso porque si me pasa un accidente, y ahí, no sé si fue pillería o qué, me cambiaron un contrato que decía supervisora y coordinadora, pero no tengo idea qué superviso y qué coordino. Pero ojo ahí, América, porque a ti te pueden cambiar hablemos, el cargo, pero te tienen que tipificar las funciones. O sea, no significa que por cambiarte el cargo te van a cambiar las labores sin que estén por escrito. El escrito es el que manda, porque por lo que bien decía Víctor, eso cubre a la empresa y te cubre a ti. Porque, mira, hablando en buen chileno, en el trabajo uno va a realizar la labor por la que lo contrataron, por la que aparece en el contrato y no hacer paleteadas, ¿ya?
no va a hacer favores, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa a ser tácito? Por ejemplo, lo que decía anteriormente Janet, parece que fue, que no. Pasa a ser tácito cuando tú te pueden eliminar del contrato algo que tú hacías, pero dentro de un año esa labor te generaba una parte importante de tu ingreso. Ahí no te lo pueden quitar porque ya pasa a ser un complemento tácito de tu ingreso, pero no te pueden obligar a cumplir funciones que no son relativas a tu función o a tu cargo. Distinto sería si dijeran, América hoy es supervisora de bodega, ¿ya? Entre sus funciones tiene que ordenar la bodega, efectuar la recepción, almacenar el producto, cargar el producto. Ahí está tipificado y está firmado por ti. Ah, yo sé que tengo que cargar cajas de 50 kilos. La ley dice que son 20-25. Pero si tú firmaste que vas a cargar cajas de 50 kilos, ya estás asumiendo una responsabilidad. Entonces, al asumir la responsabilidad, firmaste. Y ahí te corresponde realizarlo. Pero si no, no te pueden obligar. Si yo, como vuelvo a repetir, en el trabajo no existen las paleteadas. A mí, en una empresa de plástico, que yo era gerente en esa empresa, ocurrió durante el turno de noche que un trabajador se cambió de máquina porque la máquina de él estaba detenida. Y resulta que se cambió de máquina y se atrapó el dedo. Se atrapó el dedo, se lo reventó. Y resulta que fue a la inspección del trabajo y salió perjudicado él. ¿Por qué? ¿Quién lo mandó a ocupar una máquina que no sabe ocupar? Él dijo, es que el supervisor lo había mandado anteriormente. El supervisor, haya sí o no, dijo, yo nunca lo he mandado. Y se ha ido por las de él. O sea, se lavó las manos y como en el contrato decía que él era el maquinista de la máquina tanto y que solamente iba a ocupar esa máquina y que en caso de detención o de alguna problemática, él se iba a dedicar a la limpieza y mantención de su máquina. El trabajador fue despedido. ¿Ustedes creen que de la misma empresa lo apoyaron? Le dijeron, oye, ¿sabes que no? Este chiquillo trató de mejorar la productividad. No, tu contrato dice esto. ¿Por qué haces cosas que no corresponden? La irresponsabilidad es tuya. Entonces, por eso, nunca hay que hacer paleteadas. Siempre todo tipificado. Rodrigo. Pero eso que usted dice, en realidad es bien ingrato, ¿ah? Porque en logística se ve de todo. En realidad, por ejemplo, en la minería, yo lo que me tocó a mí trabajar de supervisor de maquinaria, en realidad uno caminaba por la cuerda floja bien habitualmente, sobre todo en seguridad. Había casos tan ridículos, por ejemplo, en el fondo es que de repente estamos tan asustados con el tema de la salud laboral que las ART llegan a ser un compendio de análisis de riesgo, que termina en casi una nulidad de la función laboral. Es medio complicado. Por ejemplo, yo le decía, oye, yo trabajaba al aire libre, no había nada entre mi cabeza y el espacio exterior. Sin embargo, era obligación del uso del casco en espacio abierto. Bueno, podría ser, no sé, si me cayera un meteorito, pero en realidad nos íbamos al otro lado del espectro de la seguridad. O, por ejemplo, me pasaba mucho que, por ejemplo, tenía mi flota de camiones que abastecían las plantas y de repente aparecía otra área y decía, no, que si yo no quiero un otro camión, ni siquiera 2 kilómetros de mi trayecto de camiones porque puede tenerse un accidente por iluminación de noche. No, viejo, no. Llegamos a niveles realmente preocupantes de sobreexcitación en ese sentido. Que finalmente termina perjudicando lo más importante que la empresa que es producir y lograr las metas. Eso es mucho. Y eso
juegan para los dos lados, para cuando les conviene y cuando no les conviene, porque como les digo, de repente, no sé, un cargador está expuesto, debería pararse mañana. Gracias, gracias, Rodrigo. ¿Qué pasa ahí? Justo se te entrecortaba, pero te alcancé a escuchar todo bien. Mira, lo que pasa es que por eso te digo, es un tema de criterios y un tema también de legalidad. Por ejemplo, si una persona, un cargador, ya, vamos a hacer, está parado, no es lo mismo que vaya a ocupar una máquina que no conoce, a que por ejemplo lo manden a hacer el aseo mientras retoma sus funciones. O sea, se pueden hacer cosas que sean fáciles de aprender en el momento. Pero si van la función que le va a tocar realizar mientras tanto, requiere un esfuerzo físico, un esfuerzo psicológico u otra habilidad, eso no corresponde. Lo mismo, vamos a seguir un poquito con los riesgos, por ejemplo, los riesgos químicos, polvos, vapores, líquidos, disolventes. También sucede por el no uso de los elementos de protección personal o de personas que tienen que tener un manejo para utilizar o llevar a cabo las operaciones que corresponden a ese tipo de productos. Sucede que en empresas, por ejemplo, en Petroquín, en Oxiquín, todas las que realizan esas labores, a veces los trabajadores, los cargadores son externos. Entonces, ¿qué sucede? No tienen ninguna protección. Los polvos, los vapores son generadores también de, al igual que los riesgos biológicos, de infección o de algún daño a la, al, a la piel, a algún miembro del cuerpo. Los riesgos biológicos, la alergia, los virus, bacterias que también se producen a través de el poco cuidado que nosotros mismos le damos a nuestro cuerpo. Recordemos que en las empresas somos un colaborador más. Nosotros en el único lugar donde somos imprescindibles es en nuestra familia. Entonces tenemos que siempre tener el cuidado correspondiente, sobre todo en la actividad logística. Antiguamente en Valparaíso, en el puerto, antes de que se tecnologizara, cambiaran todo el aparataje de descarga de contenedores, se utilizaban cerca de 35 estibadores solamente para descargar un contenedor. Pero ¿qué sucedía? La tasa de accidentabilidad era bastante grande. No existía una buena estructura de la carga de un camión. Durante muchos años era muy habitual que murieran aplastados los conductores por un mal cálculo, murieran aplastados por contenedores estibadores. Entonces, imagínense por qué arriesgar tanto por un trabajo. Todos necesitamos trabajar, pero no hay nada más importante que nuestra estabilidad física y nuestra estabilidad emocional y mental, sobre todo física, que es algo que nosotros estamos realizando 8, 10, 12 horas diarias. Los riesgos ergonómicos. ¿Cuántas veces nos pasa que podemos acometer este tipo de riesgo por malas posturas, por no tener los equipos idóneos? O que la sillita ya empieza a crujir, uno llama al comité paritario o a la jefatura, ya les va a llegar la silla, pasa un año y todavía no nos compran una silla o nos compran la que no corresponde. Todo eso son situaciones en las que tenemos que ni siquiera reclamar, de poner en evidencia, porque no podemos tener una mala postura para el trabajo. O sea, imaginémonos, estamos todo el día o de pie o sentados y necesitamos la herramienta. Trabajar sentado, yo que me ha tocado bastante en estos últimos 2 años por el tema telemático, es demasiado cansador porque uno está en un espacio de 1 metro por 1 metro con la mesa, la silla y dictando clases. Entonces no está la posibilidad de moverse un poco, nada. Y necesitamos obviamente el elemento necesario para que no tengamos ningún riesgo ergonómico, dolor de cuello, dolor de espalda. Imagínense una persona que trabaja en logística que está todo el día moviéndose y con un dolor insoportable en alguna de sus extremidades. Ya no va a ser un colaborador eficiente, ni menos va a ser un colaborador que rinda realmente a la productividad de la empresa. Y como bien había dicho su compañera, el estrés, un riesgo psicosocial. El nivel de estrés en Chile es gigantesco. Por lo mismo también se hace tanta investigación, se hace tanto análisis,
se llega al puesto de trabajo y realmente no le dan soluciones concretas a la gente. Yo diría, se dice que más del 70% del trabajador chileno tiene o ha tenido algún síndrome o síntoma de estrés. Yo diría que muchos más aún con la pandemia. Imagínense trabajando estresados y encerrados estresados. O sea, el riesgo doble al que estamos expuestos. Entonces, con todo lo que hoy sucede, y más encima, que es algo que no se puede comprobar. Uno no puede, no es como por ejemplo estar resfriado, estornuda, está resfriado. ¿Cómo nosotros podemos demostrar que estamos estresados? Ni siquiera a través de impulsos del lenguaje no verbal o del lenguaje corporal. El estrés en todo se manifiesta de diferentes maneras, pero es un riesgo psicosocial. O sea, imagínense una persona que está estresada, no se le puede hablar, no puede cumplir sus funciones y más encima, eso mismo lo transmite muchas veces al hogar y el estrés se lo genera a uno mismo se lo genera por tratar de cumplir con todas las expectativas, ni siquiera del cliente, sino de la propia empresa en la que trabaja. Una consulta, a mí me llama la atención siempre cuando veo avisos laborales y dice trabajo bajo presión. ¿Ustedes consideran que trabajar bajo presión es una habilidad? No, eso ya es masoquismo hasta el altura del partido. ¿Ya? ¿Qué es más? Sí, pero sí, hay que trabajar bajo presión. ¿Ya? Pero ¿es una habilidad o yo diría es un sometimiento empresarial? Lo que pasa es que no creo que sea siempre. La minería es muy normal trabajar bajo costo de presión. No. Lo que pasa es que son pics de presión, pero no creo que una persona esté habitualmente sometida a una presión, por decirlo así. Pero Ya. sí tiene que tener, por ejemplo, hay pegas de supervisores que son bien demandantes, muy demandantes. Mucho espacio, e incluso imagínense que la minería ya para mí es una aberración, aun cuando usted tenga un 7x7, por 10, trabajar 16 horas diarias es una soberana estupidez, porque usted no se recupera. De todas maneras, no da tiempo suficiente para recuperar. Ya es mucho. Y eso es un estrés. Pero mira, tú mismo te estás respondiendo. El trabajar bajo presión. Pamela, ¿quieres decir algo? Sí, yo creo no sé si será ya no una habilidad, no lo sé, pero como yo le expliqué, yo para la pandemia, bueno, yo trabajo 13 años donde estoy, yo trabajo con personas, entonces si yo no llego a la hora, no llego acorde al horario, se me puede fallecer una persona. Entonces yo trabajo bajo presión. Mi trabajo es trabajo bajo presión. Porque imagínense, yo trabajé por el tema de la pandemia y miles de personas necesitan oxígeno. Entonces yo tenía que distribuir por todo Santiago. Entonces para mí fue muy fuerte el tema de la pandemia, por lo que yo hacía. Porque tenía en mi responsabilidad personas que si yo no llegaba, se me podían fallecer. Ya. Mira, qué bueno tu aporte, Pamela, porque más aún la labor que tú realizas es bien logística. La logística se trabaja bajo contingencia, pero decir que trabajar bajo presión es una habilidad, yo lo encuentro totalmente fuera de foco. Es como decía Víctor, es como decir, a mí no lo malinterpretes, Pamela, ¿ya? Porque tú me estás diciendo que trabajas bajo presión, ¿ya? Es como decir, a mí me gusta que me latiguen para trabajar. A eso me refiero cuando lo veo como habilidad, ¿ya? Ahora, No, yo no lo estoy, profesor, tal vez me malinterpreté, pero yo trabajaba bajo presión a mí mismo, porque si yo no cumplía con los horarios o yo no cumplía las entregas, como usted dijo en la primera clase, la primera persona a quien uno va, a la persona encargada de la distribución, cómo lo organizó, qué pasó, y claro, esa persona era yo. pero mira, Pamela, eso es un punto de vista súper importante porque a veces no tenemos cómo poder responder, ya sea más aún en una situación de contingencia. No tenemos las herramientas, los medios, y aunque nos presionemos,
el impacto va a ser positivo o negativo. Entonces, ¿a qué me refiero cuando el tema de riesgo social? Que la presión solamente perjudica, valga la redundancia, a la persona que está presionada. La presión es como, el estrés es como, dijéramos, exceso de futuro, o sea, nos anteponemos a lo que puede pasar si yo no hago algo, o si lo hago mal. En el caso tuyo, Pamela, para redondear, más allá de que tu función la cumplieras bien, le sirves mejor a tu empresa estando con tus ideas claras y relajadas, o le sirves más estando presionada y estresada. Obviamente que la primera, pues. Obviamente que la primera porque en mi mente tenía más ideas, podía distribuir mejor, pero en esos momentos no era así, no era así porque muchas cosas pasaron en que el tema de una camioneta, que el tema de un chofer, que poder, fueron muchas cosas, entonces yo creo que los años uno lo hace también tema de la experiencia en la organización, pero hubiera sido bien trabajar no bajo presión, pero en ese momento en lo que vivimos. O sea, estábamos en una situación donde existía la urgencia, pero ¿qué hubiera pasado si Dios lo hubiera querido? Te hubiera dado un infarto, te hubiera dado un accidente cerebrovascular por presionarte, por algo que quizás escapaba de tus manos y que era una responsabilidad superior a la que a ti te correspondía. A ver, lo que pasa es que cuando uno le gusta su trabajo, ama lo que hace, a veces uno no ve eso, pues uno que se dedica a entregar el servicio bien para que las personas queden conformes, más que conformes poder salvar. Pero Entonces, respeto tu punto de vista, Pamela, pero mira, ¿a qué voy yo? Tú dices que cuando te gusta tu trabajo, te sientes... Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo trabajé toda la vida como ingeniero logístico. Trabajé años como gerente de operaciones, gerente de logística, gerente comercial. Y fíjate que yo siempre quise ser profesor. Nunca estudié para ser profesor, estudié otra cosa. Pero hace 3 4 años que soy docente en una universidad y que hago relatoría y todo. ¿Tú me ves presionado hablando? ¿Tú me ves como que estoy tenso, me ves estresado? no. Yo amo lo que hago, me gusta la docencia. Si a mí ustedes me estresaran, ustedes me aburrieran, yo sintiera que, por ejemplo, cuando ustedes hablan o me hacen preguntas o me rebaten, me molestara, no estaría amando lo que hago. ¿Me entiendes? A eso es lo que voy con la presión laboral. A uno le puede gustar mucho. Es como, mira, lo voy a poner pero bien extremo. Es como, por ejemplo, si tú dijeras, no, a mí me gusta mi pareja porque mi pareja me trata mal. No, pues, si, ¿cómo se llama? Cuando a ti te gusta algo, quieres algo, es porque te da satisfacción en todo sentido. Y en el ámbito laboral es lo mismo. En el ámbito laboral no tenemos que sentirnos presionados por nada. No tenemos que sentir la responsabilidad de hacer las cosas bien, pero no presión. Cuando uno siente la presión es porque realmente no está bien programado con lo que está haciendo o realmente no tiene una buena planificación de lo que tiene que hacer o tampoco tiene un plan B ante una circunstancia repentina. Esa presión, y ojo, cuando el jefe, el dueño o quien sea que tenga una jerarquía un poco más superior que usted, lo ve, lo trabaja para sí mismo. Dice, esta persona trabaja bajo presión, trabaja estresada, ocupémoslo para nosotros y exijámosle más y empieza la exigencia. Entonces, ¿qué sucede? La persona se deteriora, baja el rendimiento, obviamente su integridad física también va a ser dañada y al momento de no rendir, después la persona siente o la misma empresa que ya esta persona no le está rindiendo como antes. Ese es el riesgo que se corre cuando trabajamos bajo presión y nos sometemos al estrés. Obviamente hay labores que son más demandantes que otras, pero nunca tenemos que dejarnos que eso nos supere. Porque ¿quién es más importante que uno mismo? La empresa no es más importante que uno.
Yo me voy de mi empresa, mañana mismo ya me tienen otro reemplazante y quizás más barato. O quizás por mi sueldo traen 2 personas. ¿Me entienden? Entonces nunca antepongamos eso a lo que es el verdadero sentir de hacer bien las cosas y hacerle a gusto en el trabajo. Víctor. Sí, mientras hablábamos, reflexionaba un poco respecto a eso. ¿Ya? Yo trabajé desde el 2008 en adelante en una constructora y llegó un momento en que nos hicimos cargo de la construcción de una planta desaladora a 100 Ah. kilómetros, 140 kilómetros de recorrido de tubería. Pasamos a tener 30 camionetas a manejar 350 equipos. Y yo solo. ¿Qué significó? Pues ese tema de la camiseta, llegaba a mi oficina a las 6 de la mañana, me iba a las 11 de la noche, estuve durante un mes así para que todo estuviera bien. Por una autoexigencia, ni siquiera me lo pedían. Pero aprendí con el tiempo a que el límite lo pone uno, y no hay nada tan importante ni tan urgente que valga la pena mi salud. Y lo veo ahora este fin de semana que pasó, el día viernes se cayó el sistema de acreditación. ¿Ya? Justo yo tenía papeles en vista. Hablé con las personas encargadas el sábado a la mañana. Fuera de mi turno, pero llamé, me dijeron ya, don Víctor, es lo que se puede estar. Anoche a las 11 de la noche no estaban las acreditaciones listas, lo que significa que hoy día la gente no entraba. Dije, durante el fin de semana dije, ¿en qué puedo hacer yo para que esto funcione? Nada, porque está 3 peldaños lejos de mi capacidad. ¿Qué tengo que hacer? El lunes trabajar a 2 marchas para que todo esté listo. Dicho todo, hoy día a las 10 de la mañana estaba toda la acreditación lista, porque a las 8 empezó a funcionar el sistema. Entonces, el tiempo nos va dando la experiencia de cuál es el límite que tiene que poner uno como trabajador. Exacto, si uno tiene que poner los límites, si uno no tiene, yo siempre he dicho, antiguamente se consideraba la persona trabajólica como que este es bueno para la pega. No, pues hay que saber equilibrar los tiempos entre lo que es trabajo y lo que es vida familiar. Si por ejemplo tenemos 10 horas de trabajo y una persona termina 7 a la hora 7 y le queda tiempo 3 horas y una persona de 10 horas ocupa 11. ¿Quién es más productivo? El que se demoró 7. Entonces, eso es lo que nos cuesta asumir. Muchas veces la persona que más absorbe el tiempo en su trabajo es considerado buen elemento y no el que realiza su labor antes del tiempo establecido. En Chile tenemos la mala costumbre, y te voy a dar la palabra América, disculpa un poquito para cerrar la idea, que cumplimos un horario, pero no, en pocas empresas no exigen productividad. Y ahí es donde empieza la desmotivación del trabajador, porque se siente como prisionero de 10 horas laborales más 2 horas de trayecto, más 2 horas de vuelta, 14 horas fuera de la casa. Entonces, deberían pagarnos por productividad y de esa manera nos evitamos el estrés y nos evitamos el riesgo psicosocial. América, ¿ya vas a complementar algo? O sea, sí, complementando lo que decía Víctor, al parecer de que nosotros ponemos el límite y un poquito escuchando lo que decía la compañera, a mí también me gusta lo que hago, me gusta mucho, pero llegó un momento en el que yo me sentía demasiado estresado, sentía que me ponían mucha responsabilidad. Entonces, creo que es de darse uno cuenta y, como usted dice, priorizar qué es lo más importante, porque yo sabía, de hecho el jefe me dijo así como que, bueno, si tú te vas, puede traer a lo mejor a otra persona. Yo dije, ok, puede traer a otra persona, a lo mejor le va a cobrar lo que yo, puede que le cobre menos o puede que le cobre más, pero yo no pienso hacer, o sea, yo sí le dije, yo no pienso hacer más trabajo, porque él me dijo, si tú haces este trabajo que era más responsabilidad, yo te pago más. Y dije, no, tráigame a una persona que me ayude, porque pese a que usted me pague más, la carga de trabajo es demasiada que no voy a poder y voy a colapsar, me voy a estresar y voy a tirar licencia. ¿Por qué? Porque no me da la capacidad para hacer tantas cosas. Entonces yo creo que a veces hablarlo con tu empleador y decirle cómo te sientes, bueno, dependiendo cómo sea tu empleador, puede funcionar, o tú poner el límite de no, sabes qué, basta. Y recordar que no todo está en nuestro poder y que yo puedo hacer muy bien mi trabajo, pero si mi equipo o la otra persona no hace su parte, yo no me puedo frustrar por lo que no está dentro de mi poder. Eso. Gracias, América, súper importante lo que dices. Para ir cerrando la clase de hoy, lo que dice América. El trabajo es en equipo.
La individualidad no sirve. Y si lo llamas plano logístico, la logística es lo más parecido a un equipo de fútbol. Todas las partes tienen que estar bien ensambladas, el líder tiene que estar pero clarito lo que se tiene que hacer y no saltarse procedimientos o hacer las cosas tontas y locas. Siempre recordemos que en todo trabajo nosotros somos sustituibles, ¿ya? Todos somos parte de un equipo y por ende lo primero que tenemos que es respetarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo nosotros nos respetamos? Cuidándonos, cuidando al compañero, dando, siempre hay que dar un poquito más de lo que se nos exige, pero dentro de las posibilidades. Nunca hay que dar más allá de lo que nuestro cuerpo nos indica y cuando nuestro cuerpo dé una alerta, ya sea un dolor de cabeza, que me duele aquí, vamos al doctor, digámosle a la gente de la empresa que necesitamos ese apoyo, porque el cuerpo avisa. Eso de que el ataque al corazón me vino de repente, no, el cuerpo avisa. Y el cuerpo nos da una idea de cuándo nosotros estamos mal, cuándo tenemos que parar o cuándo tenemos que detenernos un poco. Acá dice Kimberly, a mí me gusta la docencia, pero para mí fue estresante, ¿ya? Mira, para mí también fue estresante, pero como a mí me gusta, yo creo que hoy en día siento que me pagan por hacer lo que realmente me gusta. Gano menos que como gerente de operaciones, pero me siento más feliz porque a mí siempre me ha gustado el contacto con la gente. Pero este tipo de contacto, de recibir feedback, de conversar, de escuchar experiencias, porque si hay algo que tengo es saber escuchar a la gente. Entonces, para mí esto no me provoca estrés. Imagínense, yo ahora tengo otra clase. Tengo clase en INACAP de 9:30 a 11 de la noche. Y después tengo otra capacitación, agente Starken, de 11:30 a 1:30 de la mañana. Tengo que corregir pruebas, pero ustedes creen que yo ando estresado, ando enojado, feliz de la vida porque hago lo que me gusta. Y mañana tengo que a las 8 empezar con las clases de nuevo y así sucesivamente, pero cuando uno hace algo que nadie lo controla, que sabe que lo va a hacer bien y más encima que va a estar en contacto con la gente, ¿se puede decir que uno está trabajando? Yo creo que me estoy divirtiendo y me están pagando por hacer algo que me gusta, ¿entiendes? Pero también conozco mis límites, o sea, no significa que estar todo el día sentado porque a esta hora, por ejemplo, ya me queda poca voz, ya estuve 12 horas hablando, por eso me gusta hacer participar al alumno porque me interesa saber la experiencia de ellos y eso se va complementando. Entonces, para ir cerrando, la seguridad y la higiene dentro del lugar de trabajo son lo primordial, ¿ya? Es la primordial. Sí o que en el video no voy a comparar con los alumnos de básica porque obviamente tú tienes que recibir apoderados, tienes que eres la mamá, eres la psicóloga. Mi esposa educar a párvulos y sé más o menos lo que eso requiere andar sirviendo de psicóloga, escuchar a los papás, escuchar, recibir quejas por tal o tal motivo. Y en tu caso sí que es estresante y te entiendo. Así que eso, muchachos, ¿alguna duda, alguna consulta con lo que vimos hoy? Por mi parte no. Perfecto, gracias, Víctor. ¿Quedó claro todo lo que hemos visto hasta el momento? Mañana vamos a seguir con lo que es seguridad e higiene, porque vamos a ver otros aspectos también de la seguridad ocupacional y que también son muy importantes, no solamente en la logística, sino en la labor que hagan día a día. Así que los siento, muchachos, a que los que no han respondido el cuestionario lo hagan, ¿ya? Gracias, América, gracias, Kimberly. Y de esa manera, también si aparecen consultas o algo que hayan visto, alguna experiencia, expóngala, que eso es lo importante. Yo siempre he dicho, el docente es el instrumento, ustedes hacen la clase, ustedes aquí son lo importante y ustedes son los que tienen que generar el feedback. Así que eso, muchachos, ya, si no hay más consultas, no hay más dudas, nos vemos mañana en el mismo horario y espero que aprovechen todo este ratito de descansar para que mañana tengan un buen día. Así que nos estamos viendo, muchachos, que estén bien. Chao, profe.